Luciana Tesio es directora del Complejo Cultural Viejo Mercado y en esta entrevista se refiere a cómo fueron mutando y qué significaron para el hombre y la disciplina arquitectónica las utopías urbanas. Las primeras utopías surgen en el siglo XIX como respuesta a la crisis urbana planteada por la Revolución Industrial, ¿no? A esta situación de hacinamiento obrero, de ciudades contaminadas, de fábricas conviviendo con viviendas. Entonces, a partir de esta época empiezan a surgir las primeras ideas de ciudades vinculadas al campo. Es que se vuelve a revalorizar esa vinculación de la vida al aire libre. Hay otras propuestas que son como intentan limitar el crecimiento de las ciudades, entonces plantean como una especie de sistemas de núcleos de ciudades, con ciudades centrales y ciudades satélites, todas muy bien reguladas y planificadas. El siglo XX, que es más el siglo de lo que es la tecnología, tiene más diversidad de propuestas, pero sí que todas tienen como un trasfondo tecnológico de que a lo largo de las distintas épocas siempre o a partir de nuevos materiales o a partir de la aplicación de la tecnología las ciudades iban a poder solucionar sus problemáticas. Y la otra periodización son las ecoutopías, que son del siglo XX y XXI, que tienen que ver con las crisis de petróleo que se plantean. Bueno, la principal fue en el año 73 a partir de los problemas que hubo de combustible, de petróleo, y que demuestran que la ciudad tiene que empezar a repensar su forma de crecimiento porque los recursos son limitados y este modo de consumo del territorio no iba a ser para siempre. Entonces se plantean otros modos de vida alternativos que son mucho más amigables con la naturaleza. Lo que sí todas tienen un trasfondo que es mejorar las condiciones de vida de la población, igualar, romper con las brechas sociales de ricos y pobres y tratar de que todas lleguen a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Pasan los años, pero todos buscan igualar las condiciones de vida, es mejorar, es romper la brecha social, ya sea a través de la tecnología, a través de distintos medios, pero todas buscan lo mismo. Y bueno, es como la meta de esta profesión, no hay otro objetivo que no sea ese. El trabajo de los arquitectos se suele asociar o explicar desde lo construido o aquello concreto o visible. Pero también existen, y tal vez las más de las veces, una cantidad de proyectos e ideas nunca concretados. Bueno, algunas intentaron llevarse a la práctica, no tanto como políticas públicas, pero sí como modelos de vida. Después hay distintas, algunas de ellas fueron de hecho encargadas por empresas de urbanización, las de Japón. Por una necesidad de terreno siempre intentan conquistar el agua o el aire. Entonces las que están acá son un grupo que llamó el metabolismo japonés, que decía que las ciudades tenían que crecer orgánicamente como la naturaleza, y que ellos planteaban mucho el tema de las cápsulas y una serie de cuestiones que eran como cosas que se enchufaban y se sacaban, eran muy flexibles, ¿no? Que podían ampliarse o achicarse en función de lo que se necesitaba. Hay un proyecto para la Bahía de Tokio que lo encargó una empresa y casi se empieza a construir. Después fracasan porque son como megaproyectos que requieren que se alineen un montón de cuestiones para poder concretarse, pero tienen una base utópica porque empieza a desarrollarse en una universidad, pero después la sociedad, una empresa que estaba en Japón ve la posibilidad de construirla y se gestiona para construirla. Hay otra que la hace un norteamericano que se llama Fuller, que también es para Japón, que él plantea una especie de ciudades flotantes que también dicen que empezaron a construirla y no... son épocas también de muchos cambios y muchas crisis, ¿no? Los años 60 y 70, y eran ciudades que flotaban en el agua y que aprovechaban el agua del mar para todo, el agua de la ciudad era el agua del mar que la desalinizaban. Y por lo que investigamos se empezó a construir, después no prosperó. Pero hay muchas que
digamos, si bien están las que buscan ser absolutamente radicales y plantear un manifiesto, hay otras que tienen una base de que podrían haber estado construidas y no se construyeron. De Argentina tenemos Amancio Williams, que está allá al final, que se llama La ciudad que necesita la humanidad, que es una ciudad lineal. La ciudad lineal es un tema que se repite en las utopías, estas ciudades que se extienden, que no tienen ni centro ni periferia, entonces no excluyen, sino que son continuas, y que en el caso de Amancio él planteaba que la ciudad tenía que devolverle al hombre, al ser humano, le tenía que devolver todo lo que le había quitado, digamos, toda la naturaleza que se había comido, digamos, entre comillas, la ciudad. Entonces él plantea una especie de edificio que se prolonga a todo lo que uno quisiera y que en sus distintos pisos, digamos, tenía distintas funciones, y es un proyecto que él desarrolla a lo largo de unos 10 o 15 años del final de su carrera, pero también a modo de una especie de denuncia, ¿no?, de lo que estaba pasando con la ciudad, de esta extensión ilimitada, sin control, que está sucediendo y que sigue sucediendo en muchos casos. En el caso de Rafaela, el proyecto o conformación de ciudad contó y cuenta con una serie de utopías que aquí podemos conocer. Bueno, en Rafaela nosotros lo consideramos como pusimos proyectos no construidos. Hay tanto de alumnos de la facultad que pensaron en distintos lugares de la ciudad de qué modo mejorar algunos barrios o algunas zonas. Y después hay otras utopías como más, estas que yo nombraba, que son más radicales y más artísticas, que las plantearon algunos arquitectos en función de la convocatoria que hicimos, que tienen mucho valor artístico, ¿no?, que si bien tienen ese trasfondo de lo urbano, tienen valor como obra de arte en sí misma, el resultado al que llegaron. Iniciamos como este periodo con un proyecto de Miguel Ángel Roca del año 86. Miguel Ángel Roca es un arquitecto cordobés muy reconocido que trabajó y tiene mucha obra construida. Bueno, en el año 86 se lo convoca para que piense un proyecto urbano para mejorar la ciudad, y él plantea con una idea pionera también de rehabilitación urbana y reproyecta, digamos, los bulevares fundacionales de Rafaela. Plantea reutilizar algunos edificios existentes que tenía la ciudad en desuso, y a su vez lo que se conocía como el terreno de la Montañita, que hoy es la actual Plaza Pisurno, hace una especie de proyecto que quedó en el imaginario como el monumento a la vaca, porque planteaba unas vacas de hormigón gigantes a las cuales se podía acceder y se podían hacer actividades adentro. Eran una especie de mini bibliotecas o centros barriales. Y la idea de ese proyecto era un poco el contraste ciudad-campo. La plaza tenía un trazado muy ortogonal a modo de la ciudad, y la parte, digamos, una parte más orgánica, que era la vinculación de la ciudad con el campo, y bueno, esto que tiene Rafaela de esa vinculación ciudad-campo, y en esa parte planteaba estas vacas que te comento, que eran de hormigón y tenían como 12 metros de altura. Bueno, este es un sector de la muestra que está destinada al público infantil. Es una manera de lograr que sea para todo público, ¿no?, para todas las edades, que era un poco el interés que teníamos. Y esta es la parte, se llama Inventando Ciudades, justamente porque hay dos preguntas que la lideran, que es qué cosas no deberían faltar en tu ciudad inventada. Hay una serie de cartas que son ensamblables, que tienen toda una serie de cantidad de cosas que podrían estar en la ciudad, y vos podés elegir qué te gustaría que hubiera. Y estas cartas se ensamblan como de distintas maneras, y la idea es armar una construcción abstracta, pero que contenga todo lo que te gustaría que hubiese en tu ciudad ideal, digamos, en tu propia utopía. Y hay otro sector que tiene mucho éxito, ahora los chicos vienen y cortan y pegan, que es una maqueta de una ciudad, digamos, una maqueta que se construye colectivamente a partir de una serie de elementos que se pueden plegar, que son también distintas cosas que puede haber en una ciudad. Vos elegís cuál querés que haya y lo pintás, lo intervenís del modo que te guste, y lo plegás y lo pones en el lugar que te gustaría que esté esa ciudad.
Bueno, según las edades obviamente cada uno va eligiendo y los va interviniendo del modo que le gusta, pero bueno, es una actividad que era para chicos, pero ahora resultó que era para chicos y grandes, porque hay grandes que también se prenden y bueno, eso es lo lindo por ahí de ver que se llega a distintos públicos con estas actividades.